11 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Ya les voy a presentar a nuestras invitadas. Se trata de la licenciada en Psicología Gicia Carvajal y su colega Verónica Pimienta. Un gusto, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, con la licenciada Carvajal ya hace algunas semanas que veníamos abordando distintos temas, ¿no?, de la psicología aplicados a lo que es esta situación de pandemia, cosas que están pasando, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del abuso sexual, el tema de los menores y adolescentes que son vulnerables. En fin, queríamos dar un toque final de profundidad a este asunto. ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia? ¿Se han incrementado los casos? ¿Se denuncian más? Ayer hablábamos con el psicólogo David Amorim y él decía que no estaba comprobado de que la cuarentena y el encierro hayan potenciado la violencia intrafamiliar. Lo que me llamó la atención, en principio, incluso si ustedes recuerdan y siguieron la entrevista, se lo planteé, se lo repregunté, y él dejaba en claro de que como que los uruguayos empezábamos a valorar otras cosas y a darnos cuenta de que la vida pasaba por otro lado y capaz que dejábamos de lado esa cuestión de la violencia intrafamiliar. Yo les quiero preguntar si ustedes coinciden con eso. Bien. A ver, coincido con David que no hay estudios todavía hechos sistemáticos, digamos, o estadísticos. No se ha podido tampoco. Por supuesto que las instituciones que trabajan directamente con estas temáticas pueden tener capaz que más información, pero estamos todavía como en proceso ¿no? Estamos dentro de todo esto. Si bien ha habido diferentes etapas, porque no estamos en la misma etapa ahora que en los primeros días de marzo, la mitad de marzo, abril, en cuanto al aislamiento, al confinamiento, al encierro, y eso genera situaciones diferentes. Si bien no podemos hablar de algo definido, porque esto se va... Yo creo que todo lo que está pasando con la pandemia se va a estudiar o se van a conocer las repercusiones dentro de un tiempo, ¿no? Pero sí podemos inferir qué situaciones se pueden profundizar o qué se pueden agudizar, que con conocimientos anteriores de lo que es la violencia o de lo que implica la violencia, de pronto podemos ahora sacar como conclusiones. Y coincido en eso con David, que todavía no se puede como generalizar que la pandemia haya sido la causa del aumento o no de situaciones de violencia. Podemos inferir que sí puede afectar en algunas situaciones, y en eso quizás Verónica puede dar como una visión un poco más específica por la formación específica de Verónica, ¿no? Pero sí que ha repercutido la pandemia, eso sí podemos inferir. Está bien pensar de que cuando uno dice, bueno, por culpa de la pandemia aumentaron los casos de violencia, como diciendo, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por el encierro? Bueno, la pandemia ha llevado a pérdidas de fuentes de trabajo, ha llevado a situaciones estresantes, ha llevado a tener que dejar de repente planes y proyectos por el camino o postergarlos, y eso genera frustraciones, y de repente, como no soportamos la frustración, lo canalizamos a través de la violencia, sea física, sea verbal. O sea que cuando uno piensa en la pandemia, no solamente el confinamiento, es que además del confinamiento, mucha gente quedó en Pampa y la Vía, quedó sin el sustento, quedó sin la certeza que tenía, ahora es un manto de incertidumbre y eso nos vuelve más irritables, y cualquier cosita que antes no pasaba de una conversación ahora se transforma en discusión. Claro. O sea que es como un abanico bien amplio, ¿no? Sí, en realidad la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia en general es como multicausal y es bastante complejo, ¿no? Cuando surge el tema de la emergencia sanitaria en marzo, en realidad previendo justamente que el encierro iba a poner a víctima y victimario juntos, sin ninguna posibilidad de salida, y en el caso de los niños no está la escuela también como una salida, como un escape, bueno, iban a estar como dentro del mismo grupo sin escape. Entonces ya en marzo se plantearon un montón de estrategias previendo este tema, ¿no? Digo, más tobilleras, las líneas de denuncia, se hizo mucha más publicidad, se hicieron campañas de concientización para que si uno es testigo denuncie, que es anónimo, ¿no? Entonces también se generó todo un dispositivo previendo esto.
que también hay otras situaciones de violencia que se generan a partir de la emergencia sanitaria, del confinamiento, la pandemia, de lo que tú decías, ¿no? La falta de trabajo, la incertidumbre, también en hogares donde no había violencia, evidentemente surgió. Y en los lugares donde siempre hubo, es tan complejo que uno no puede decir si realmente se disparó más o menos, porque también estaba todo este dispositivo como, bueno, de contingencia. Claro. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque está habiendo apertura de actividades, se está recuperando, para algunos demasiado apresurado, para otros no, pero se está recuperando cierta normalidad. ¿Es de esperar de que esto disminuya, de que esto se descomprima, o hay que seguir trabajando porque esto, una vez que se instala, Sí. difícil vuelva atrás? No, a ver, en violencia y en abuso sexual también, que es lo que nosotras nos convocaba hoy, esto hay que seguir trabajando siempre, apuntando sobre todo a la prevención. Nosotras hace 3 años exactamente estuvimos acá, las dos sentadas contigo, hablando justamente de este mismo tema, a punto de partida de unos casos, la verdad, muy dolorosos que habían sucedido en aquel momento hacia niños, violencia física, violencia sexual y también el asesinato, ¿no? Entonces, o sea, esto es algo que tenemos que los profesionales de la salud mental y todas las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, seguir apostando a la prevención, a que esto no suceda. Digo, es complejo porque ¿por dónde empieza todo? Porque es en la familia. La violencia no es exclusiva de lo intrafamiliar, ¿no? La violencia se da en la calle, se da en el trabajo, la violencia no es exclusiva, pero sí sabemos que la violencia, sobre todo hacia niños y adolescentes, sí pertenece más a lo que es a la violencia intrafamiliar. Entonces, hay que apuntar a la prevención. Nosotras quizás... Yo me refería hoy, quería como redondear un poco el tema de lo que es abuso sexual en esta ocasión. No quiere decir que no vayamos a hablar más de esto, pero justamente sí me parece que tenemos que dar una mirada, primero esperanzadora, ¿no? De que esto, bueno, que disminuya. ¿Y cómo va a disminuir si se promueve la salud y si se previene que esto no vuelva a suceder? Digo, en los casos que sí ha sucedido, violencia, puede ser violencia física, violencia verbal, de cualquier tipo de violencia, o incluso la violencia sexual. Digo, a mí me parece que la prevención es fundamental en todo esto, y que esto es inagotable, prevenir como prevenir cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier enfermedad o cualquier otra circunstancia de la vida, digo, uno puede prevenir, y en esto también. En este caso, ¿cuáles serían los elementos que le podemos dar a la gente, a las personas que lo necesiten, como factores para prevenir? Porque dicen, bueno, tenemos que prevenir, estamos todos de acuerdo. El tema es cómo hago para prevenir. ¿Te referís a violencia? Sí, a violencia, a abuso sexual, todo eso que hablamos, que decimos debemos prevenir, bueno, darle elementos a la gente para saber cómo. Pues por lo general, ya llegamos cuando está la cosa consumada, o el acto sexual ya consumado, o la agresión física o verbal ya concretada. ¿Cómo se hace para prevenir? Sí, capaz que, ¿no? Bueno, violencia por un lado, ¿no? Sí. Y abuso sexual, digo, como una forma de maltrato en lo que tiene que ver con niños, ¿no? Es como, bueno, vamos a separar quizás. Bien. Cuando decimos abuso sexual, casi siempre a nivel general pensamos en violación, penetración, y en realidad el abuso sexual es mucho más amplio, por lo cual es mucho más complejo. Y se configura abuso sexual antes de llegar a eso que tú mencionabas. Abuso sexual es tocar al menor, tocar al niño, a la niña, exponerlo a ver pornografía, exponerlo a ver actos sexuales de adultos, cualquier cosa que irrumpa su psiquismo. O sea, el niño está pensando su propia sexualidad desde el ser niño, ¿no? Y cualquier cosa que lo irrumpa desde la sexualidad adulta, lo estamos violentando. Entonces, eso también es abuso sexual. Por lo tanto, digo, cuando allí se habla de prevención, creo que tiene que ver también con informar desde el lado de los adultos referentes, ¿no? Digo, que el niño, el adolescente reciba información sobre sexualidad y a su vez, bueno, lo que tenga que ver con el cuidado de su cuerpo. No responsabilizarlo tampoco, porque el niño pequeño a veces es como, bueno, hacerlo responsable, tenés que cuidarte, pero sí saber qué es lo que está bien, lo que no, lo que se debe permitir y lo que no.
Y en el caso de la violencia, no, digo, cuando pensamos también en la violencia doméstica, en la violencia de parejas o con alguien que tuvimos un vínculo, exparejas, si nosotros vamos como para atrás, cómo comienzan esas parejas o en la adolescencia, siempre hay alguna señal de que hubo alguna cuestión de querer controlar al otro, dominar al otro, ¿no? Yo te acompaño o avísame a la hora que llegás solo para saber, estás con tus amigas, mandame una foto a ver qué tal todas, ¿no? Digo, eso en algún momento para atrás estuvo, que quizás en la etapa de enamoramiento uno no lo ve, no lo visualiza. Eso puede derivar en estar al lado de una persona de alguna manera tóxica, uno de los términos que se utiliza ahora, me puede incidir en mí como para que yo mañana sea un tipo controlador o sea una mujer violenta. En realidad hay algunas señales que hacen que nosotros, bueno, las relaciones tóxicas, si es tóxico quiere decir que es peligroso y que nos hacen daño, ¿no? Por la definición de toxicidad, ¿no? Pero digo, de repente, tanto en la parte del hombre o la mujer, ¿no? No me deja salir, no quiere que yo me vista así. Uno dice, ay, me está Por lo cuidando. general se da del varón a la mujer, ¿no? Por más que hay casos de la mujer al varón. Pero en ese ejemplo que tú citás es la clásica, ¿no? No te pongas ese escote, esa pollera es muy corta, con esos tacos no me gusta, ¿por qué te pintaste así? Es el hombre hacia la mujer. Estadísticamente sí, se ha visto que es mayormente desde el hombre hacia la mujer la violencia, ¿no? La violencia y sobre todo la violencia grave, digamos, ¿no? Esta que vemos que llega de pronto a la muerte. Por lo general es del hombre a la mujer. Sí. No quiere decir que no haya mujeres También hay violentas, casos graves a la inversa, por supuesto, Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en un momento histórico donde eso todavía está mal visto, que el hombre denuncie que ha sido maltratado o golpeado por una mujer. Más de lo mismo, por el machismo ese. Exacto. Y a eso, que hay que desterrar. Y ahí hay que también, ahí estamos en la prevención. En la prevención. Justamente, la prevención pasa por poder generar, tanto en el niño como en la niña, en el adolescente, hombre, mujer, lo que sea, seguridad en sí mismo, una buena autoestima, es decir, que tengan estima de sí mismos, que se puedan querer, que puedan reconocer dónde están los límites, que puedan reconocer las herramientas que tienen a su alrededor para salir de esas situaciones, cuando ya son más grandes, ¿no? Pero sobre todo generar una estima de sí mismo. Eso es lo más importante. ¿Y cuándo se genera esto? Cuando el niño o la niña crece en un ambiente rodeado de amor, cuidados, atención. Límites, sobre todo eso, límites, ¿no? Y cuando los modelos identificatorios también son modelos que tienen una coherencia, claro, y son modelos sanos donde no se vive la violencia, donde no se vive el sometimiento o no se manejan términos desvalorizantes hacia uno u otro género, ¿no? Eso es prevención. Claro, la prevención no solamente podemos pedirla desde las instituciones educativas, esto empieza en casa. En casa. Entonces, quizás falten muchas generaciones para que disminuyan estos índices de violencia, sobre todo cuando la mayoría, insisto, es la mayoría, no quiere decir que las mujeres no lo sean, estas personas, pero sobre todo hombres, se sienten tan desvalorizados, porque lo que hay detrás de un violento o ya en los casos más graves de un psicópata es una gran desvalorización. Digo, son personas que puede ser un autoritario, puede ser violento, agresivo, pero en el fondo, si uno va a lo más profundo de ese ser, es un ser que no se quiere nada, si no se quiere a sí mismo no va a querer a los demás, que siente que no tiene herramientas para poder ocupar determinados lugares y siente que tiene que hacerlo a la fuerza. Entonces, digo, la prevención es fundamental y la prevención es desde que el niño, desde antes de que el niño nazca. No sé, porque desde el proyecto de ese niño que una familia o una pareja o una persona sola tiene para su hijo, ¿no? A esa prevención nos referimos, porque después lo otro, sí, también hay que prevenir en cuanto a abuso sexual o esto, pero como yo te decía el otro día, Marcelo, es muy difícil, digo, esa prevención de decirle, ojo, con determinada porque persona. Aparte del abuso sexual, el 65% es intrafamiliar, lo cual lo complejiza.
Totalmente. Los adultos ¿no? referentes. Padres, tíos, abuelos que abusan de los niños, un padre, un abuelo que embarazan a sus hijos, a sus nietos, es algo tan Y para el niño, ¿en quién confío? incomprensible, ¿En quién horrible. confío? Si los adultos que yo quiero, que me quieren, digo, me dañan de esta manera, lo cual lo complejiza, ¿no? Pero digo, la prevención está en el cuidado, en la información sobre la sexualidad, en la confianza, en que si el niño me va a contar algo, le voy a creer, lo voy a respaldar, lo voy a acompañar. Eso es también fundamental, ¿no? Digo, que los vínculos, la conversación, la comunicación. Digo, la comunicación fluya de una manera que el niño se siente, el niño o la niña se sienta respaldado, el adolescente. Hay muchos padres, papás y mamás, que de repente dicen, bueno, ¿cuál es el caudal de información que debo manejar según la edad? Por aquello de prevenir, capaz que les estoy dando información que todavía no corresponde, capaz que los estoy atormentando y les genero la infodemia que hablamos acá, de la epidemia de información y tiene mucho dato, capaz que soy muy recatado y digo, no, esta información todavía no, yo prefiero que no sepa todavía y le resto información y capaz que eso es un error. O sea, ¿dónde ponemos la vara los padres y las madres de decir, bueno, para proteger, para prevenir, qué información debo manejar, de qué lo debo prevenir, de qué lo debo cuidar más allá de lo que yo haga, qué es lo que le debo decir a él o a ella, ¿no? Que es muy importante la ficha que uno le pone a los niños y a las niñas. ¿Cómo administro? Primero, el cuidado tiene que pasar por los adultos de cuidar a ese niño, sobre todo, digo, más allá que sea intrafamiliar, digo, uno como adulto, como padre o madre, tiene que tener cuidado también, digo, de no cometer una negligencia, de dejar al niño que se quede en cualquier lado, que vaya, no sé, digo, uno, como madre, a la casa de alguien que no conocemos quiénes son, cuáles son sus costumbres. Sin caer en la paranoia, tener unos cuidados básicos como de asegurarme, bueno, que si va a la casa de alguien, digo, yo conozco, ¿no? A la familia, conozco cómo se mueve, digo, eso no garantiza nada, pero sí es un primer paso y es importante, por el lado de los adultos. Y por el lado del niño, la información tiene que tener sobre todo con el cuidado de su cuerpo, que nunca es ni más ni menos, ¿no? Digo, tiene que ver con eso, con que la higiene, digo, no puede pasar por otros, mismo en la escuela, digo, cuando va. Siempre en el cuidado de, digo, nadie puede violentar su cuerpo, tocar su cuerpo, no lo puede someter a situaciones que pueden ser, que no le pueden gustar. Eso me parece que digo, siempre se puede decir sin caer en nada. Y que en caso que le pase no sientan temor, que lo digan. Claro, sobre todo eso, que sientan que pueden recurrir a un adulto y que si ese adulto de pronto no puede escuchar, porque hay veces que los niños intentan contar y la dinámica familiar puede ser una madre, también está sometida y no puede escuchar, pero que siempre va a haber otro adulto que lo escuche. Que los recursos del niño no se agotan solamente en el adulto aquel que no pudo decirlo, porque a nosotros nos ha llegado muchos casos de gente que dice, bueno, mi madre, pongámosle, mi madre tenía que saber que yo se tenía que dar cuenta. Y de pronto la propia dinámica, el rol que ocupaba esa madre en la familia o su propio sometimiento, no le permitía, los propios miedos, no le permitía ver eso, ¿no? Se produce una especie de negación. Entonces, si ese adulto no puede ver, no puede escuchar, que siempre va a haber otro. Y en ese aspecto, hoy en día, nuestra sociedad ha cambiado y por suerte los niños encuentran más espacios donde poder canalizar eso. Digo, y se los escucha y se les cree. Y se está dejando de lado la naturalización del abuso y el miro para otro lado. Eso por suerte de a poco se está dejando de lado y los niños tienen acceso a la denuncia y por lo general se atiende esa denuncia, se hace algo con eso. Digamos, que después el resultado sea mejor o peor y no lo sabemos, pero hoy por suerte esto está sucediendo. Ya dejamos de naturalizar el abuso sexual, sea cual sea, digo, en mayor o menor grado, y los niños tienen esos recursos que antes no se tenían. Entonces, se escucha, bueno, el cuestionamiento de gente que dice, bueno, ¿y por qué denuncian ahora denuncian o lo exponen, salen ¿no? a la luz tantos años después? Y porque hace te iba a preguntar eso, 10 años o 30 años o 20 o 40, digo, no existía una red de contención y de que viabilizara las denuncias y se hiciera algo con esto. Y el niño tampoco tenía un rol en el cual era escuchado. No era escuchado. El niño no tenía un rol, era bueno.
O sea los que a raíz que se han adultos. tejido estas redes de escucha, de contención, de denuncia, de Sí. apoyo, como que ahí ha habido, se han visibilizado más casos que estaban Sí. en el oscurantismo, digamos. Sí, y nosotros lo vemos en la consulta, de pronto hijas que dicen, bueno, yo quiero hacer algo porque mi madre fue abusada por todos sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Estas cosas. Y bueno, yo no quiero que esto se siga Reproduciendo en la no familia. solamente porque se va a reproducir, pero Claro. que no siga en el silencio cómplice de Ahí toda está. una familia. Y de pronto la madre tiene 70 años. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esto tiene que empezar a visibilizarse dentro de la familia extendida, primos, lo que sea, digo, porque estos secretos cómplices le hacen daño a las generaciones que siguen. Pero claro, hoy los hijos tienen más herramientas que aquellos padres de antes para poder canalizar esto. Tenemos un caso bien clarito y muy mediático y conocido por todos, que es el de Daniel Biglietti, ¿no? Que 3 años después de fallecido, más allá de que un medio hermano suyo ya lo había manifestado en redes, pero de que se conoce este caso y para muchos fue la gran sorpresa. Hay voces encontradas, incluso la propia víctima supuestamente sale a decir de que nada de lo que se dijo es verdad. El hermano que lo denuncia dice ni siquiera la víctima lo quiso denunciar. O sea, se genera una situación que uno dice, bueno, tantos años callada, porque a ver, Biglietti tenía 27 años cuando supuestamente cometió el abuso, falleció hace 3 años, tenía 70 y pico de años. ¿Por qué tantos años en silencio? Ahí estaba la explicación. Y también aquello de que, bueno, pero a ver, ahora ¿tiene sentido que se saque esto a la luz con el hombre fallecido? Bueno, si lo hizo, no importa Sí, que por esté supuesto. muerto. O sea, descuelguen todos los cuadros y devuelvan todas las plaquetas, pero es así. El tema es que hubo una cantidad de años, décadas, donde el tema estuvo tapado. Sí, la verdad que yo no tengo mucha idea específica de qué habrá sucedido, no puedo opinar específicamente de eso, pero sí que estas cosas suceden. Es la dinámica. Es la digamos. dinámica, esto Justamente sucede. es la dinámica por ser Por eso citaba el intrafamiliar. ejemplo que es tan conocido. Esto sucede y una de las cosas, justamente hablando de esto, es que esto, a ver, el abuso sexual, la violencia, todo eso no es solamente se puede asignar a un estrato social o político o económico, digamos, porque atraviesa todas las capas sociales y atraviesa todas las ideologías políticas. Entonces, el abuso sexual se da en todos lados. También tenemos que entender que no solamente que se dé en todos los estratos políticos, sociales, económicos y todo lo demás, sino que también los silencios se pueden dar en cualquiera de esos casos, ¿no? Y bueno. La verdad es una temática muy interesante. A medida que Sí. ustedes hablan, a mí se me van ocurriendo cantidad de preguntas porque ustedes manejan mucha información muy valiosa, con la mirada profesional, con el rigor que requieren estos temas, pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener que retomarlo. Pensamos de alguna manera por ahora hacer una especie de redondeo de este tema para abordar otros, pero bueno, no sé si ha quedado debidamente cerrado y además tenerlas a las dos ha sido un placer y muy interesante. Bueno, gracias. sin duda. Nosotros estamos a las órdenes cuando Perfecto. vos quieras con este tema u otros. Buenísimo, sí, vamos a requerir el apoyo de ustedes, porque es importante tener palabras de profesionales que nos dan herramientas de cómo manejarnos, de cómo manejar la información, las acciones para los niños y niñas, para los padres, para los adultos referentes o responsables. O sea que es muy nutritiva la charla con ustedes, así que será hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Un placer. Vamos rápidamente con el móvil, nos está convocando Florencia Sagasti con Marcelo Biurrum. Adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, como les adelantaba más temprano, nos venimos hoy hasta la plaza de las cooperativas, del barrio de las cooperativas, para hablar con integrantes de la organización Sembrando Esperanza, una organización que viene trabajando hace 2 años, que bueno, nos van a estar contando un poquito más, y que hoy están haciendo una campaña especial en la previa del Día del Niño. Ellas son Leila Leighton, Lucía Mateu y Mercedes Alcorta. Muchas gracias a las 3 por recibirnos y bueno, y por toda esta tarea que están realizando. Muchas gracias a ustedes por darnos un espacio una vez más, porque ya nos han ayudado bastante. Y nada, queríamos hablar con todos para pedir un poco más de ayuda, porque este año queremos abrirnos con más merenderos y ayudar a más niños. Y por ende necesitamos un montón de todos ustedes. Cuéntenos en qué consiste esta organización. En realidad somos grupos de conocidos que nos arrancamos a juntar ya hace 2 o 3 años. Y cada tanto vamos a merenderos, jugamos con los niños, llevamos la merienda o regalos o abrigos, o hay incendios o inundaciones y nos escriben a ver si podemos ayudar a recolectar algo. Y nada, en eso se basa, en estar con los peques y sacarlos un poco de su realidad.
Trabajan con niños de distintos barrios. Me comentaban que hay cifras que han crecido mucho en estos últimos tiempos, principalmente por la pandemia. Sí, más que nada en el merendero de San Carlos, que en marzo eran 60 niños y pasó a ser en abril 120, por el tema de que, claro, muchas familias se quedaron sin trabajo, sin hogar. Bueno, en cada situación que vemos o que cualquier familia necesita, estamos ahí para ayudar. ¿En qué barrios están trabajando hoy en día? Hoy en día estamos en el Kennedy, San Carlos, La Capuera, de vez en cuando vamos a los eucaliptos también, y no sé si me olvido de alguno, creo que no. Mario Benedetti. Y el Mario Benedetti. ¿Y cuentan con el apoyo de alguna organización o autoridad, o digamos es todo por familias y personas como nosotros que se acercan a la organización para poder colaborar? Sí, es que en sí son todas personas random, ciudadanos que cada uno con su granito de arena puede apoyarnos. Lo que sí muchas veces nos ayuda el mercado alemán o el Dorado también cuando solicitamos, con donaciones de frutas, jugos, para las meriendas más que nada, o las actividades que hacíamos antes del tema del virus, que ahora obviamente no estamos pudiendo hacer. Y cuéntenos en qué consiste esta campaña especial que están haciendo en la previa del Día del Niño. Están recolectando para, bueno, principalmente para que los chicos tengan qué cosa. En realidad, por ahora es juguetes, pero también necesitamos abrigos por el tema del frío. Pero no pudimos hacer las jornadas que hacemos todos los años con castillos y eso, mismo por el virus. Pero nuestra idea es que ellos igualmente tengan su merienda y su juguete su día, ¿verdad? Entonces vamos a hacer paquetitos con la merienda y los juguetes que podamos conseguir y vamos a ir a cada barrio y el Día del Niño repartirlo a cada niño su paquete, claro. ¿Y cómo y dónde es que reciben estas donaciones? Y mira, nosotros estamos recibiendo ahora en nuestras casas, porque en sí la sede todavía no contamos, pero cada uno recibe en su casa y lo vamos juntando y lo vamos llevando a medida de que juntamos ciertos regalos o ciertas donaciones de comida o demás, la vamos repartiendo en distintos merenderos. ¿Son donaciones físicas o también hacen, digamos, donaciones de dinero? No, en el momento son físicas. Dinero nosotros todavía no queremos contar por el tema de que primero queremos tener la sede para después recibir el dinero y que todo sea bastante legítimo en sí. ¿Cuántas personas integran esta organización? Ustedes acá tenemos 3 representantes, mujeres, tenemos un hombre del otro lado que ya nos dijeron que no se anima a salir en cámara, aunque saluda desde allí. Pero ¿cuántos jóvenes integran? ¿Hay también más adultos? ¿Quiénes integran esta organización? En realidad, un número definitivo no tenemos porque siempre por jornada, sí, claro. Es más, hace un poquito tuvimos una jornada porque sí, nomás, porque queríamos sacar a los niños un rato. Y es escribir la gente y se suma gente que antes ni conocía de nosotros o nunca había ido, nada, y ellos se suman, depende el día, depende la jornada, depende todo. Sí, pero ¿Ustedes van todos los días? no, nosotros intentamos de ir una vez a la semana al merendero en sí, pero bueno, a veces también cada uno tiene su trabajo y demás y va mucho en la disponibilidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué días suelen ir? ¿Fijo en la semana o según cómo se pueden organizar? Según sí, pero antes estábamos yendo fijo los martes al Kennedy, por ejemplo. A San Carlos estaba yendo mucho los sábados también a llevar las donaciones en sí, que es cuando abre, los fines de semana abre para la merienda, lunes, miércoles y viernes estaba dando el almuerzo. Para explicar un poquito también como hablábamos antes de salir en esta nota, que ustedes trabajan directamente con todos los merenderos, ¿no? Ustedes hacen todo el contacto, digamos, con los merenderos y los merenderos son los que reciben también día a día a esta gran cantidad de niños que, como dicen, en los últimos meses, debido a la pandemia, la crisis que se está viviendo, ha aumentado los niños que realmente necesitan un plato de comida, pero también, como mencionan, frazadas, ropa de abrigo y en este caso, de cara al Día del Niño, un mimo, ¿no? Un juguete para que puedan divertirse. Sí, sí, exacto. Y también hacemos ollas populares. O sea, recibimos alimentos y a veces hacemos una comida grande como para poder repartir en viandas o llevamos también para que las personas mismas del merendero cocinen. Ellas se encargan de eso también. ¿Y cómo fue que surgió estas ganas, digamos, de colaborar con tantos niños que nos visitan? Porque tú, como me comentaban, también tienen sus carreras, tienen su tiempo destinado a otras cosas, pero el interés por realmente poder dar una mano a quienes nos necesitan. Y bueno, creo que va en uno también, en que uno ve la necesidad y por ayudar y dar un granito de arena a la sociedad, a esos que marginan, muchas veces, tipo poder darle una mano y saber que no están solos y que cuentan con personas que realmente van a ayudar. ¿Y cómo los reciben en estos barrios? ¿También ellos ayudan cuando ustedes reciben las donaciones? ¿Sienten que es un equipo donde también se suman para poder colaborar y distribuir entre los niños? Sí, no, obviamente. Nosotros llegamos y hay veces que no conocen a los donadores nuevos que van y sin embargo ellos van todos
corriendo a abrazarnos, a ayudarnos, a decirnos que necesitamos. Cada vez que tenemos algo y les escribimos, a veces algún merendero está rebasado y nos dice, no, capaz que este merendero lo necesita más, o no, capaz que esta persona lo necesita más. O sea, entre ellos también siempre se están ayudando, entre mismos los merenderos hemos juntado también a niños de distintos merenderos, o hemos preparado a niños a llevar regalos a otros merenderos para que aprendan a dar también, que fue en San Reyes. Carlos, sí, en San Carlos Reyes. de Kennedy. Llevamos a los nenes del Kennedy a San Carlos para Reyes y ellos le prepararon la jornada a todos los niños del merendero de allá. Entonces también ellos están siempre dispuestos a ayudar al resto. ¿Cómo puede hacer la gente que está escuchando o si alguien le comenta a otra persona que esté interesada en colaborar con todas estas donaciones y colaboraciones justamente que están haciendo ustedes como organización Sembrando Esperanza? Nos pueden escribir a WhatsApp o por Instagram, que la página es sem.esperanza. Punto Esperanza, y ahí siempre estamos recibiendo donaciones de alimentos, de ropa, de juguetes, y también si alguien se quiere sumar, porque a veces alguien no tiene que dar, pero quiere ir a conocer, y si se quieren sumar son todos bienvenidos. Y después el número de WhatsApp es de acá de la compañera. Te tocó dar tu contacto. No, el número para comunicarse es el mío, 093-975151, y cuando quieran puede ser llamada, WhatsApp, mensaje, cualquier cosa. Si no, dijimos en Instagram, sem.esperanza. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a las tres por su tiempo y la verdad que felicitaciones por este trabajo y este gran movimiento que están realizando. Muchas gracias a ustedes. Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes, la verdad que bueno, una gran actividad para poder imitar, ¿no? Y los que quieran sumarse, ya sea con una colaboración o con una escapada semanal, para realmente dar una mano a quienes realmente lo necesitan y bueno, principalmente este público infantil, ¿no? Que es el futuro de todos nosotros. Sin dudas. Florencia, muchas gracias por este nuevo aporte en vivo desde nuestro móvil. Vamos a estar con ustedes más adelante. Ahora les propongo hacer una breve pausa, ya regresamos.